El millonario padre soltero asiste al boda de su ex y descubre un secreto que cambia todo. El sol se ponía tras el horizonte, bañando la elegante mansión de la costa en sombras doradas y tonos rojizos. La música de una orquesta en vivo resonaba por los jardines, entre risas y murmullos que zumbaban como un enjambre de abejas felices. Alejandro, un exitoso millonario y padre soltero, entró en aquel universo de lujo con una mezcla de nostalgia y desasosiego. Era la boda de Laura, su expareja, y aunque se sentía atrapado entre recuerdos y emociones, sabía que debía hacer acto de presencia por el bien de su pequeño, Mateo, quien ya se había posicionado con sus ojos brillantes en el mundo. De fantasía alrededor. Las mujeres deslumbraban en vestidos de gala, y los hombres lucían trajes impolutos. No obstante, Alejandro solo veía a Laura, reluciente en su vestido blanco, con una sonrisa radiante que parecía burlarse de su desgarrada historia. Se sentía un extraño, un paria en su propio pasado. El ambiente derrochaba alegría, pero había un nudo en su garganta. Tenía que cerrar este capítulo de su vida, o al menos intentarlo. Mientras observaba a su hijo danzar por las mesas, una sombra se cruzó en su camino. Un viejo amigo, Carlos, se acercó con un aire de secreto. «Alejandro, tienes que escucharme», le susurró, dejando que el sonido de las celebraciones se ahogara en un murmullo distante. Sus ojos inquietos reflejaban preocupación. No todo es lo que parece. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Qué podía ocultarle Carlos en medio de dicha? «¿Qué pasa?», preguntó, su voz cargada de ansiedad. Carlos miró hacia el lado de la fiesta, donde Laura conversaba con un desconocido. «Lo que estás viendo, Alejandro, podría no ser la verdad. Laura ha estado más involucrada de lo que crees. Hay cosas que le han sucedido, cosas que nunca te dijo». A medida que el aire se volvía denso, un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Las risas se convirtieron en ecos lejanos mientras sus pensamientos se sumergían en un oscuro abismo. Su mente giraba. ¿Qué podría ser tan grave? ¿Algo que podía afectar a Mateo? La sonrisa de su hijo, inocente y emocionada, se desvanecía en sus recuerdos, reemplazada por la imagen de un futuro incierto. Fue entonces cuando vio a ese desconocido inclinarse hacia Laura, susurrándole algo que hizo que su rostro se tornara pálido de repente. La risa chuteó su pecho como un martillo, y Alejandro sintió que todo su mundo se tambaleaba. ¿Estaba en peligro su familia? La tensión en su interior crecía. Con un impulso voraz, Alejandro decidió que tenía que descubrir la verdad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Mateo sin destrozar el cariño que aún albergaba por Laura? La atmósfera se volvió pesada. Cada sonrisa le pareció una cortina de mentiras. La boda se tornó en un escenario de intriga y emociones revueltas, donde cada mirada intercambiada podía ser una advertencia. Alejandro sintió que el aire se llenaba de incertidumbre, y la realidad golpeó su pecho con fuerza. Podría no ser lo que pensaba. La noche apenas comenzaba, pero la oscuridad ya se cernía sobre él. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se espesó mientras Alejandro luchaba con la ansiedad que le causaba la conversación de Carlos. Quería acercarse, descubrir la verdad, pero cada paso hacia Laura se sentía como un peso en su pecho. El alboroto de la fiesta se tornaba distante, casi irreal. Miró a Mateo, que reía con unos niños cercanos, y respiró hondo, aferrándose a la inocencia de su hijo como un salvavidas en mar embravecido. Fue en ese instante, entre torbellinos de emociones, cuando un grito desgarrador reverberó por el jardín. «Alguien ha caído al agua». La música se detuvo, el murmullo se volvió pánico.
Alejandro se giró, su corazón vacío se aceleró. La piscina, llena de luces y risas, se tornó el centro de atención, pero ahora rodeada de caos. Sin pensar, Alejandro corrió hacia la orilla de la piscina. La multitud se aglomeró, y allí, sumergido, un cuerpo luchaba por salir a la superficie. Laura, que había estado conversando con el desconocido, ahora se encontraba pálida y descompuesta, sus ojos fijos en el agua. «¡Es Carlos!», gritó, su voz temblando. El rostro de Alejandro se desfiguró. Carlos, su amigo de toda la vida, estaba luchando. Las manos de Carlos se movían desesperadamente mientras la superficie del agua se rompía en ondas incapacitantes. Instintivamente, Alejandro se lanzó al agua. El frío lo envolvió. Nadó rápido, cada golpe contra. El agua, un recordatorio de su urgencia. Cuando finalmente alcanzó a Carlos, el horror se intensificó al ver su rostro pálido. Con todas sus fuerzas, lo agarró y comenzó a arrastrarlo hacia la superficie. Con un último esfuerzo, Alejandro logró sacarlo del agua. Junto con él, emergieron gritos y miradas estupefactas. La multitud se apartó, creando un círculo. Al llegar a la orilla, Alejandro soltó a Carlos, que tosía y jadeaba. La situación tan absurda, tan crítica, lo dejó en shock. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Carlos, al borde de la inconsciencia, entre jadeos y espasmos, murmuró con desesperación: «No era una boda, es un engaño. Laura, Laura, la promesa». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. La mirada de Laura atravesó su piel como una espada. Las palabras de Carlos se repetían en su mente: promesa. El ambiente de fiesta, el amor proclamado, todo giraba y se transformaba. Las sonrisas se desdibujaban, las copas de champán temblaban entre manos nerviosas. El silencio se instauró como un velo pesado. Alejandro se levantó, la confusión mutando a furia. «¿Qué has hecho, Laura? ¿Qué promesa es esa?». Su voz retumbó, resonando en cada rincón del jardín. Laura, ahora pálida como una sombra, se dio cuenta de que todo había dado un giro fatal. «Alejandro, voy a explicarlo». Pero antes de que pudiera formular otra palabra, el desconocido que había estado a su lado se acercó con un aura de amenaza. «No lo hagas, Laura. No lo hagas frente a todos». La mirada de Alejandro se llenó de preguntas. La figura del extraño y las palabras de Carlos hacían eco en su mente. Habían tantas verdades ocultas, tantas verdades que podían destruir lo que quedaba de su familia. Mientras la multitud observaba, el aire se volvió denso. Una sensación de que todo estaba a punto de colapsar, como los tableros de un juego de dominó. La máscara de la celebración se había rasgado, revelando un drama mucho más oscuro del que Alejandro había imaginado. Su mundo, su confianza, todo comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Pero en esa tensión insoportable, una chispa de determinación renació. Tenía que descubrir qué se escondía tras esas promesas. La noche apenas había comenzado, pero el verdadero espectáculo apenas se deslizaría hacia la luz. La confusión en el jardín de la boda envolvía a todos, como si el aire se hubiera vuelto espeso e irrespirable. Alejandro, temblando por la adrenalina, trató de asimilar las palabras de Carlos, pero el rostro de Laura le llamaba. El pánico en sus ojos dejó claro que no todo estaba bien. «¡Laura!», gritó, su voz resonando a través del murmullo asustado de los invitados. La multitud apenas respiraba. Las copas de champán caían al suelo, reventando en un mar de cristal. Un grupo de personas se acercó a Carlos, que aún tosía en la orilla. Alejandro sintió cómo el mundo se desvanecía cuando el extraño le hizo un gesto a Laura. «No lo hagas, por favor», le suplicó, pero ella temblaba. «¿Qué promesa es esa?». Alejandro no pudo contenerse. Su voz era cada vez más intensa, más desesperada. Laura lo miró a los ojos, y por un instante, el silencio se volvió absoluto. La tensión era eléctrica. Todos esperaban una respuesta. Es complicado, Alejandro», empezó a decir, pero sus palabras se ahogaron en otro grito que rompió la calma. «Se está hundiendo otra vez.
Uno de los niños había caído encima de una de las sombrillas que cedió y ahora estaban tratando de ayudarlo a salir del agua. La distracción momentánea devolvió el caos. Alejandro avanzó en ese instante. Su instinto de padre tomó el control. Todo lo demás se desvaneció. Corrió hacia el borde y se lanzó al agua con un grito valiente, su mente enfocada en rescatar al niño. Las burbujas lo rodearon. El frío del agua lo caló hasta los huesos. Nadando, pudo ver al pequeño luchando, la desesperación en sus ojos, mientras el pánico se apoderaba del ambiente. Justo cuando lo agarró y lo llevó a la superficie, la multitud estalló en vítores. La atención se desvió nuevamente, aunque fuera por un momento, pero al volver a la orilla, Alejandro notó algo. Alguien que estaba entre los espectadores había desaparecido. Era el desconocido que conversaba con Laura. La confusión lo golpeó. ¿Hacia dónde se fue?, murmuró Alejandro, mientras su corazón latía con más fuerza. Laura, ¿dónde está? Ella se giró, y su expresión de terror lo dejó helado. No, Alejandro, no mires. Fue en ese instante que la piscina estalló en luces. Un destello, luego otra explosión, y la confusión se transformó en pánico. Una ráfaga de aire caliente pasó por el jardín. Los invitados comenzaron a gritar y empujarse. La fiesta se volvió un mar de descontrol. ¡Es una bomba!, alguien gritó, y el pánico se desató. Todos corrían en todas direcciones. Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Antes de que pudiera pensar en su hijo, un grito desgarrador lo atravesó. Era Mateo, sollozando. Alejandro giró hacia la dirección del llanto. En una fracción de segundo, el caos pasó a primer plano. Lo que había comenzado como una celebración se tornó en un grito de horror colectivo. El rostro de Laura, antes lleno de luz, ahora estaba blanquecino, angustiado. «Alejandro, tenemos que irnos». Las luces parpadeaban y las sonrisas se convirtieron en gritos. La noción de la unión y el amor que había llenado el aire se desvaneció. Cada cara, una máscara de miedo y desesperación. «¿Qué se está ocultando aquí?», pensó Alejandro mientras la confusión se apoderaba de su mente, azotando sus pensamientos. La noche se había transformado en un laberinto de secretos, y algo le decía que todo lo que conocía estaba a punto de estallar, como esa bomba que había sacudido su mundo de raíz. Podría no ser la última vez que sus corazones se rompieran esa noche, y el silencio a su alrededor ya no parecía estar a salvo. «Alejandro», susurró Laura, tomándolo del brazo. «Todo esto está lejos de terminar». Y con eso, la incertidumbre envolvió su corazón, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué más se desataría esa noche? La confusión en el jardín de la boda envolvía a todos, y Alejandro sintió que su corazón latía con descontrol. «¿Qué más puede pasar esta noche?», se preguntó, mientras Laura lo tiraba del brazo, llevándolo lejos del caos. Las luces parpadeaban y el sonido de la fiesta se había convertido en un eco lejano, casi irreconocible. «Alejandro, escucha», exclamó Laura, su voz vibrando de pánico. De repente, un fuerte ruido retumbó en la distancia. Era como un trueno, pero más profundo, casi aterrador. La multitud se detuvo. Un murmullo inquieto se propagó mientras la gente miraba alrededor, paralizada por el miedo. Justo en ese momento, un grupo de hombres apareció a través de la oscuridad. Vestían trajes oscuros, sus rostros cubiertos con máscaras. «Nadie se mueve», gritó uno de ellos. El miedo se apoderó del ambiente. Alejandro sintió un tirón en su estómago. «¿Quiénes son?», murmuró, con la mirada fija en los recién llegados. Los hombres rodearon el jardín, sus miradas insidiosas filtrando las sombras. La risa y los brindis habían desaparecido, reemplazados por un silencio tenso, interrumpido solo por el sollozo lejano de Mateo. «Mateo», Alejandro gritó, buscando con desesperación a su hijo. En medio del caos vio a su pequeño. Entre las piernas de los invitados, los ojos bien abiertos y llenos de miedo. «Ven aquí, cariño». Pero el niño no podía moverse. Se sentía atrapado, como todos los allí presentes. Un hombre al frente, el que parecía ser el líder, dio un paso adelante. «Esta no es una simple boda, amigos. Este es el lugar donde todo se revelará», dijo. Sus palabras resonaron como un eco aterrador entre los asistentes. Laura,
es hora de que cumplan su promesa, o lo pagarán muy caro, añadió, dirigiéndose directamente a Laura. ¿Promesa? ¿Qué promesa? Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Laura, ¿qué están diciendo? Ella lo miró, el pánico y la culpa chocando en sus ojos. No puedo explicarte en medio de esto, balbuceó. Un grito repentino cortó el aire. Otro niño, asustado, corrió hacia su madre. «Mamá, están asustando a todos». En un instante el caos se desató nuevamente. Las personas intentaban correr, pero se sentían paralizadas por el terror. Alejandro, sin pensar, se lanzó hacia donde estaba Mateo. Pero fue ahí, justo cuando tomó la mano de su hijo, que sucedió lo inesperado. Un estallido resonó desde el fondo de la fiesta. Un destello de luz iluminó el jardín, y el líder de los hombres oscuros se cayó al suelo, un brillo de metal asomando a su vista. La multitud retrocedió. Alejandro sintió que su corazón se detuvo. No, no, no. Mientras todo sucedía en una fracción de segundo, Alejandro se dio cuenta de que tenía que actuar. «Laura, ¿qué sabes de esto?», gritó, buscando respuestas entre las sombras. Laura, temblando, finalmente se atrevió a hablar. «Alejandro, yo hice un trato. Debía proteger a nuestra familia, pero me equivoqué». La revelación le hirió como un golpe en la cara. «¿Cómo pudiste? ¿Qué tipo de trato?». Pero antes de que ella pudiera responder, más hombres aparecieron entre la multitud, apuntando sus armas. Y la atmósfera se oscureció como nunca antes. «¡Nadie se mueve!», gritó el líder nuevamente, mientras la multitud caía en un silencio aterrador. Alejandro sintió el sudor resbalando por su frente, y una mezcla de miedo profundo y determinación intensa lo desbordó. «Salva a Mateo, primero», pensó. Y entonces miró a Laura, su mirada llena de una mezcla de amor y traición. «Esto no puede terminar así», decía para sí mismo, mientras los hombres oscuros se acercaban. «No puede ser el final de nuestra historia». Pero aquel simple pensamiento le retiró el aliento. Sabía que había secretos profundos, promesas oscuras y una noche que nunca volvería a ser la misma. ¿Qué más ocultaba Laura? ¿Y qué podría hacer él para proteger a su hijo en este infierno? La respuesta seguía flotando en el aire, tan densa como la incertidumbre que ahora los envolvía. La confusión en el jardín de la boda envolvía a todos, y Alejandro sintió que su corazón latía con descontrol. «¿Qué más puede pasar esta noche?», se preguntó, mientras Laura lo tiraba del brazo, llevándolo lejos del caos. Las luces parpadeaban y el sonido de la fiesta se había convertido en un eco lejano, casi irreconocible. «Alejandro, escucha», exclamó Laura, su voz vibrando de pánico. De repente, un fuerte ruido retumbó en la distancia. Era como un trueno, pero más profundo, casi aterrador. La multitud se detuvo. Un murmullo inquieto se propagó, mientras la gente miraba alrededor, paralizada por el miedo. Justo en ese momento, un grupo de hombres apareció a través de la oscuridad. Vestían trajes oscuros, sus rostros cubiertos con máscaras. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos. El miedo se apoderó del ambiente. Alejandro sintió un tirón en su estómago. «¿Quiénes son?», murmuró con la mirada fija en los recién llegados. Los hombres rodearon el jardín, sus miradas insidiosas filtrando las sombras. La risa y los brindis habían desaparecido, reemplazados por un silencio tenso, interrumpido solo por el sollozo lejano de Mateo. «¡Mateo!», Alejandro gritó, buscando con desesperación a su hijo. En medio del caos, vio a su pequeño entre las piernas de los invitados, los ojos bien abiertos y llenos de miedo. «Ven aquí, cariño». Pero el niño no podía moverse. Se sentía atrapado, como todos los allí presentes. Un hombre al frente, el que parecía ser el líder, dio un paso adelante. «Esta no es una simple boda, amigos. Este es el lugar donde todo se revelará», dijo. Sus palabras resonaron como un eco aterrador entre los asistentes. «Laura, es hora de que cumplan su promesa, o lo pagarán muy caro», añadió dirigiéndose directamente a Laura. «¿Promesa? ¿Qué promesa?». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
Laura, ¿qué están diciendo? Ella lo miró, el pánico y la culpa chocando en sus ojos. No puedo explicarte en medio de esto, balbuceó. Un grito repentino cortó el aire. Otro niño, asustado, corrió hacia su madre. «Mamá, están asustando a todos». En un instante, el caos se desató nuevamente. Las personas intentaban correr, pero se sentían paralizadas por el terror. Alejandro, sin pensar, se lanzó hacia donde estaba Mateo. Pero justo cuando tomó la mano de su hijo, un estallido resonó. Un brillo intenso iluminó jardín, y el líder de los hombres oscuros se cayó al suelo de espaldas. La multitud retrocedió. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, y ante sus ojos, una figura apareció desde las sombras. Era la misma mujer que había estado al lado de Laura durante la misa, su rostro ahora visible bajo la luz. «Yo tengo la verdad», dijo, con una voz serena pero poderosa. Laura la miró como si hubiera visto un fantasma. «Carmen, ¿qué haces aquí?» La tensión creció. Alejandro se dio cuenta de que la conexión era más profunda de lo que pensaba. «Este es el momento», continuó Carmen, ignorando las miradas atónitas. «Vine a cumplir nuestra promesa, Laura. Ya no hay vuelta atrás». «¿Promesa? ¿Qué promesa, Alejandro?», gritó, su voz llena de confusión y miedo. La multitud estaba paralizada por el horror. Carmen avanzó un paso, desafiando a los hombres enmascarados. «Lo que ustedes consideran una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. La verdad se revelará, cueste lo que cueste. Y ustedes, Laura y Alejandro, tienen una elección que tomar». Los ojos de Laura estaban llenos de lágrimas. «No, Carmen, no era el trato que hicimos». Pero la voz de Carmen era firme. «No puedo dejar que arruinen nuestras vidas. Se las prometí a ellos». Ante la revelación, un silencio profundo se extendió por el jardín, seguido de murmullos confusos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿A quiénes se refería Carmen? Justo cuando pensaba que todo había llegado al límite, el hombre de la máscara se levanta, mirando mordazmente. «¿Promesas? No hay promesas, solo lealtades quebradas». Todo dio un giro. El universo de Alejandro se tambaleaba. Observó a Laura, su ex, y a Carmen, alguien que parecía estar conectada a su pasado en formas que no podía entender. «¿Qué escondes, Laura?», pregunta Alejandro, sintiendo que el aire se hacía espeso. Ella lo miró, la mirada entre el miedo y la determinación. «Es tiempo de que sepas la verdad». Pero antes de que pudiera continuar, la figura de Carmen tomó un atrevido paso hacia adelante. «No dejes que te ciegue, Alejandro. La verdadera promesa eres tú». Con esas palabras, todo comenzó a desmoronarse. Alejandro cayó de rodillas. El mundo que creía conocer desvaneciéndose ante sus ojos. Él no sabía en quién confiar ni qué pasaría después. Mientras la noche se llenaba de incertidumbre, su mente giraba. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Y qué relación tenía con el secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido? La oscuridad en el jardín ya no era solo una sombra maligna, era un abismo. Las promesas, los secretos, la lealtad, todo estaba apuntando a una verdad devastadora que ni siquiera concebía. La noche... No todo es como parece. Esta boda no es solo una celebración. Es un acuerdo. La voz le tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué tipo de acuerdo? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La incertidumbre lo envolvía. Carmen, observando la escena con una expresión firme, dio un paso adelante. «No es solo un juego de amor, Alejandro. Esto es mucho más grande. Incluye promesas que no se pueden romper». En ese instante, dos de los hombres enmascarados avanzaron hacia ellos, las miradas agudas. «Suficiente», dijo el líder, su voz gélida. «No estamos aquí para discutir, estamos aquí para cobrar cuentas». Y fue en ese momento cuando Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que un estruendo retumbó por el jardín. ¡Bam! Un estallido en el fondo hizo que todos se giraran con terror. La panicada se desató. Gritos, empujones, caos. Los hombres enmascarados comenzaron a alejarse, gritando órdenes mientras la multitud se dispersaba. «El coche. Hay un coche».
Alguien gritó, señalando a una limusina negra que se acercaba al jardín a toda velocidad. Sin pensarlo, Alejandro tomó la mano de Mateo y lo empujó hacia un arbusto. «¡Esconde!», murmuró, mientras el pánico se apoderaba de él. Sin embargo, el automóvil se detuvo de golpe, y de él salió una figura totalmente inesperada. Un hombre mayor, con un traje impecable y una expresión decidida. «¡Deténganse!», gritó, haciendo que todos se detuvieran en seco. «Soy Fernando, el abuelo de Mateo». Alejandro sintió cómo su corazón se detenía. «¿Fernando? ¿Por qué estaba aquí?». Nunca había mencionado a su familia. Era el secreto más grande que Laura había guardado. «Fernando, ¿qué haces aquí?», preguntó, confundido y a la vez esperanzado. «Todo lo que has creído se está derrumbando», gritó Fernando, acercándose con urgencia. «Laura, tú y yo tenemos que hablar, ahora». La mirada de Laura se transformó, y Alejandro pudo ver el miedo en sus ojos, una mezcla de culpa y pánico. «Laura, háblame», Alejandro exigió, su voz retumbando en el aire. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, Fernando añadió: «La vida de Mateo depende de esto». El jardín quedó en un silencio absoluto. Las palabras parecieron golpear a todos como un puñetazo. «Si no revelas la verdad ahora, lo perderéis para siempre». Mateo, que seguía temblando al lado de su padre, miró a su abuela con confusión. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué verdad? ¿Qué había ocultado Laura sobre su hijo? Pero antes de que pudiera procesar todo esto, una explosión más fuerte estalló en el jardín. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar y a dispersarse, mientras un humo negro llenaba el aire. «¡Vamos ahora!», gritó Fernando, y Alejandro, teniendo a Mateo de la mano, sintió que no había vuelta atrás. «La verdad no puede quedarse oculta», pensó, mientras todos corrían hacia la limusina. El caos había comenzado, pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos tan oscuros estaban a punto de ser destapados en esta noche que ya era una pesadilla? La confusión y el miedo rebotaban en la mente de Alejandro, mientras el rugido de las explosiones aún resonaba. La verdadera historia apenas comenzaba a revelarse, y él estaba atrapado en el medio. La confusión y el caos eran palpables. Alejandro, con Mateo aferrado a su mano, podía sentir el frío del miedo atravesarle el cuerpo. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. No solo era la amenaza de los hombres enmascarados, ni las explosiones retumbando en su cabeza, era la verdad que Laura había escondido. La mirada de Fernando, su suegro, lo decía todo. Había un secreto, algo enorme que ahora tenía que salir a la luz. «¡Ahora!», gritó Fernando, tirando del brazo de Laura. Alejandro apenas podía seguirles el ritmo. Se sentía como si estuvieran siendo arrastrados por un torbellino. La limusina los había salvado de inmediato, aunque todavía parecían ser el blanco de todos los peligros. Mientras corrían, el humo negro llenaba el jardín, creando una atmósfera de puro desasosiego. «¡Cierra la puerta!». Alejandro empujó a Mateo dentro del vehículo, tranquilo por un momento al ver que su hijo estaba a salvo. Pero su corazón latía con rabia. «Laura, dímelo ya. ¿Qué es esta promesa de la que hablan? ¿Por qué estaban aquí esos hombres?». La presión se acumulaba. Laura respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo. No de esa manera», balbuceó ella casi suplicante. «Todo es por tu bien, por el bien de Mateo». «No, no quiero escuchar más excusas». Alejandro apretó los puños. «He visto suficientes cosas en esta boda para saber que hay mucho más en juego. Dilo ahora». Fue como si un volcán a punto de erupcionar se fuera desatando en Laura. «Está bien, te lo diré. El padre de Mateo no es quien piensas». Las palabras se deslizaron de sus labios con la fuerza de un puñetazo. «¿Qué?». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. «¿Qué quieres decir con eso? Soy su padre». Pero su voz se desvaneció, reemplazada por un grito impotente. «No, no solo tú», interrumpió Fernando, su mirada perdida en el hielo. «No lo entiendes. Mateo es un niño clave en esto. Su vida está en peligro por lo que sé. Y Laura hizo un trato». «¿Un trato? ¿Con quién? ¿Qué tipo de protección necesitas?». Alejandro comenzaba a entender que lo que estaba en juego era mucho más oscuro y profundo. Dos hombres al otro lado del jardín estaban determinados a obtener algo,
y parecía que aquel algo era Mateo. Laura se cubrió la cara con las manos, aterrorizada. El abuelo de Mateo es más que un simple hombre de negocios. Está involucrado en algo más grande, oscuro, y jamás querrías involucrarte en esto. Una explosión lejana retumbó, y las luces del entorno comenzaron a parpadear. La tensión se ubicaba en el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Pero por qué no me lo dijiste?», gritó, sintiéndose completamente traicionado. Un grito estridente cortó su discusión. «¡La bomba!», alguien exclamó fuera de la limusina. En un instante todo se volvió un caos. Alejandro sintió una mezcla de furia y miedo. «¡Al vehículo!», ordenó, empujando a Laura y Mateo hacia los asientos traseros. Fue entonces cuando un estruendo retumbó, como un trueno, y el jardín entero se iluminó con una luz cegadora. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura enmascarada corría directamente hacia ellos. «¡Mátenlos!», gritó, mientras algo volaba en su dirección. En un movimiento casi instintivo, Alejandro se lanzó sobre su hijo. La detonación explosiva resonó con una fuerza devastadora. Todo a su alrededor se llenó de polvo y gritos, pero un sonido se alzó por encima de todo: el crujido de un cristal agrietándose. El mundo se detuvo un segundo y luego todo se iluminó de nuevo. Cuando el polvo se disipó, Alejandro se incorporó. Estaba en el suelo, aturdido, pero lo primero que hizo fue mirar a Mateo. Estaba sano y salvo, pero el miedo aún brillaba en sus ojos. «¿Qué, papá?», preguntó temblando. «Estoy aquí», respondió Alejandro, sintiendo cómo el horror evaporaba su enojo. Sin embargo, de repente Fernando se desmayó a su lado, los ojos llenos de terror. «¡Fernando!», gritó Laura, mientras Alejandro trataba de evaluarlo. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Justo cuando Alejandro miró a su alrededor, las figuras enmascaradas desaparecieron, pero el caos dejó una pregunta oscura flotando en el aire. ¿Era suficiente con haber salvado a su hijo? ¿O la verdadera amenaza estaba a punto de desvelarse? Mientras un sudor frío recorría su espalda. La revelación pesaba en su mente. Había una conexión más profunda entre ellos, vínculos que ni siquiera comenzaban a comprender. Y así, la noche no solo estaba llena de miedo, estaba brotando en un torrente de secretos listos para ser revelados, y Alejandro se dio cuenta de que esta era solo una pequeña fracción de todo lo que estaba por venir. La confusión y el caos eran palpables. Alejandro, con Mateo aferrado a su mano, podía sentir el frío del miedo atravesarle el cuerpo. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. No solo era la amenaza de los hombres enmascarados, ni las explosiones retumbando en su cabeza. Era la verdad que Laura había escondido. La mirada de Fernando, su suegro, lo decía todo. Había un secreto, algo enorme que ahora tenía que salir a la luz. «¡Vamos, ahora!», gritó Fernando, tirando del brazo de Laura. Alejandro apenas podía seguirles el ritmo. Se sentía como si estuvieran siendo arrastrados por un torbellino. La limusina los había salvado de inmediato, aunque todavía parecían ser el blanco de todos los peligros. Mientras corrían, el humo negro llenaba el jardín, creando una atmósfera de puro desasosiego. «¡Cierra la puerta!», Alejandro empujó a Mateo dentro del vehículo, tranquilo por un momento al ver que su hijo estaba a salvo. Pero su corazón latía con rabia. «Laura, dímelo ya. ¿Qué es esta promesa de la que hablan? ¿Por qué estaban aquí esos hombres?». La presión se acumulaba. Laura respiró hondo, sus ojos llenos de lágrimas. «No puedo, no de esa manera», balbuceó ella, casi suplicante. «Todo es por tu bien, por el bien de Mateo». «No, no quiero escuchar más excusas», Alejandro apretó los puños. «He visto suficientes cosas en esta boda para saber que hay mucho más en juego. Dilo ahora». Fue como si un volcán a punto de erupcionar se fuera desatando en Laura. «Está bien, te lo diré. El padre de Mateo no es quien piensas». Las palabras se deslizaron de sus labios con la fuerza de un puñetazo. «¿Qué?». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. «¿Qué quieres decir con eso? Soy su padre». Pero su voz se desvaneció, reemplazada por un grito impotente. «No, no solo tú», interrumpió Fernando.
su mirada perdida en el hielo. No lo entiendes. Mateo es un niño clave en esto. Su vida está en peligro por lo que sé. Y Laura hizo un trato. ¿Un trato? ¿Con quién? ¿Qué tipo de protección necesitas? Alejandro comenzaba a entender que lo que estaba en juego era mucho más oscuro y profundo. Dos hombres al otro lado del jardín estaban determinados a obtener algo, y parecía que aquel algo era Mateo. Laura se cubrió la cara con las manos, aterrorizada. El abuelo de Mateo es más que un simple hombre de negocios. Está involucrado en algo más grande, oscuro, y jamás querrías involucrarte en esto. Una explosión lejana retumbó y las luces del entorno comenzaron a parpadear. La tensión se ubicaba en el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste?», gritó, sintiéndose completamente traicionado. Un grito estridente cortó su discusión. «¡La bomba!», alguien exclamó fuera de la limusina. En un instante todo se volvió un caos. Alejandro sintió una mezcla de furia y miedo. «¡Al vehículo!», ordenó, empujando a Laura y Mateo hacia los asientos traseros. Fue entonces cuando un estruendo retumbó, como un trueno, y el jardín entero se iluminó con una luz cegadora. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura enmascarada corría directamente hacia ellos. «¡Mátenlos!», gritó, mientras algo volaba en su dirección. En un movimiento casi instintivo, Alejandro se lanzó sobre su hijo. La detonación explosiva resonó con una fuerza devastadora. Todo a su alrededor se llenó de polvo y gritos, pero un sonido se alzó por encima de todo, el crujido de un cristal agrietándose. El mundo se detuvo un segundo y luego todo se iluminó de nuevo. Cuando el polvo se disipó, Alejandro se incorporó. Estaba en el suelo, aturdido, pero lo primero que hizo fue mirar a Mateo. Estaba sano y salvo, pero el miedo aún brillaba en sus ojos. «¿Papá?», preguntó, temblando. «Estoy aquí», respondió Alejandro, sintiendo cómo el horror evaporaba su enojo. Sin embargo, de repente, Fernando se desmayó a su lado, los ojos llenos de terror. «¡Fernando!», gritó Laura mientras Alejandro trataba de evaluarlo. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. De la nada, una figura conocida apareció entre los escombros y la sangre se le heló a Alejandro. Era su hermano, Javier, que había estado desaparecido durante años. «Alejandro, no hay tiempo», gritó Javier, con una voz entrecortada. «Tienes que salir de aquí ahora. Ellos han puesto precio a tu cabeza. Todo está conectado». La revelación lo dejó sin aliento. ¿Qué conexión? Alejandro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Había algo más profundo y oscuro que solo su vida o la de su hijo. «Laura, Javier, hay algo que no saben. Ustedes están en medio de una guerra entre familias. No es solo un trato de negocios. Es por el poder, y Mateo es la clave», dijo Javier, mirando a su sobrina como si viera su destino sellado. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo, Mateo? Él es el hijo de la promesa que se hizo, un legado que nadie puede destruir. Y ahora aquellos que nos persiguen saben que él es crucial para todo esto. Debemos protegerlo», añadió Javier, sus ojos reflejando una desesperación devastadora. Laura se agarró la cabeza, la realidad cayendo sobre ella como una avalancha. «No, no puede estar pasando esto. No puedo permitir que le pase nada a Mateo». El miedo acompañó cada palabra de Laura. «¿Qué vamos a hacer?». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Debemos escapar. ¿Y ustedes?». 2.e. Tienen que decidir a quién quieren leal, dijo Javier con urgencia, pero en su voz había un tono de sorpresa. «No pueden confiar en nadie, ni siquiera entre ustedes». Alejandro miró a Laura y luego a Javier, sintiendo la brisa fría del peligro. La noche había dado un giro de 180 grados, dejando un abismo de preguntas. ¿Quién es el enemigo? ¿En quién podemos confiar? Mientras el caos estallaba a su alrededor, un nuevo misterio se agregaba a la confusión. ¿A quiénes estaban dispuestos a perder o salvar para mantener a Mateo a salvo? La noche apenas empezaba, y los secretos se deslizaban como sombras en el aire. Todo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El caos en el jardín era extremo, y Alejandro estaba al borde de la desesperación. «Mateo»,
exclamó abrazando fuerte a su hijo, que temblaba en sus brazos. Entre los gritos, las explosiones y el humo, cada segundo contaba. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con los ojos fijos en Laura y Javier, esperando respuestas que parecieran comprensibles en medio de todo el horror. Laura respiró hondo, su rostro arrugado en angustia. Te lo prometo, Alejandro, no quiero que nada le pase a Mateo, pero necesitamos salir de aquí. Su voz temblaba, pero había una determinación en su mirada que apenas podía disimular. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué tiene que ver mi hijo en esto? ¿Cuál es esa promesa? La frustración y el miedo lo amenazaban, pero sabía que debían actuar rápido. Fernando, aún tirado en el suelo, comenzó a moverse. La promesa, Alejandro, está vinculada a una vieja rivalidad entre familias. Mateo no es solo un niño, su sangre es la clave de un pacto que ni tú ni Laura conocen completamente. ¿Qué pacto? Alejandro se sentía como si un calambre le recorriera el estómago. Todo tenía que ver con algo mucho más grande de lo que podía asumir. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el murmullo. La figura de un hombre enmascarado surgió de las sombras, empuñando un arma, y el tiempo pareció detenerse. «La promesa se cumplirá», rugió, sus ojos llenos de locura. «No». La palabra se escapó de los labios de Laura, y Alejandro sintió que el mundo se le caía. Sin pensarlo, se interpusieron entre su hijo y el hombre enmascarado, el error desbordándose en su interior. «No lo toques», gritó Alejandro con todas sus fuerzas. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó y las luces estallaron en el jardín. La sombra del caos se apoderó del lugar una vez más. La multitud, desesperada, comenzó a correr en círculos, buscando salidas. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, como si la muerte flotara sobre ellos. Sin embargo, lo que vino después fue aún más impactante. De la nada, inyectando pánico en el corazón de todos, la figura del hombre enmascarado fue abatida por un disparo. Alejandro se dio vuelta rápidamente, justo a tiempo para ver a un grupo de policías en la entrada, sus armas listas. «¡Al suelo, todos!», gritó uno de ellos, mientras más agentes se unían al caos. «¿Qué? ¿Policías?». Alejandro, aturdido, no sabía si sentir alivio o más miedo. Pero en medio del bullicio, la figura de Fernando, que seguía tendido en el suelo, se sacudió bruscamente. Su ojo se abrió, revelando una mirada de horror. «No, alguien más viene». «¿Cómo? ¿Qué?». Laura, confundida, miraba a Fernando. Y fue entonces que todo se transformó. Un grupo de personas se acercó y entre sus filas apareció una mujer, de la que Alejandro tenía recuerdos vívidos, aunque nadie más pareciera reconocerla. «Verónica», exclamó, su voz una mezcla de sorpresa y miedo. Era su hermana, la que había desaparecido hace años, la que todos daban por muerta. «¿Qué haces aquí?». Él se sintió mareado, la verdad golpeándolo como un rayo. «Alejandro, escúchame», gritó Verónica, su mirada intensa. «Todo esto es un engaño. El legado, lo que hemos ocultado por tanto tiempo, se está desmoronando. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Y mientras la realidad se iba desvaneciendo lentamente, el aire también parecía volver a cambiar. Los gritos, el caos, todo opacó lo que debía ser una celebración. Fue entonces que Alejandro comprendió que todo lo que creía saber, toda su vida hasta ese momento, podía estar construida sobre mentiras. La promesa, el peligro, su hijo. «Confiar en mí», Verónica insistía, acercándose a la familia. «La vida de Mateo depende de la verdad que no me atreví a contar. Es hora de enfrentarlo». La mirada de su hermana, llena de desesperación, lo atravesó. «¿Qué más puede haber?», se preguntó Alejandro, sintiéndose atrapado entre la locura de su pasado y la zancada aterradora de su presente. La noche apenas estaba empezando, pero el eco de lo que se estaba revelando ya resonaba sin tregua en su mente, dejando una pregunta suelta en el aire. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a su hijo? La tensión en el aire era palpable, como un cable de acero a punto de romperse. Alejandro, con Mateo acurrucado a su lado, sintió su corazón golpear con fuerza. La revelación de Verónica, su hermana, era un terremoto en su mundo ya tambaleante. «La vida de Mateo depende de esto», había dicho con un tono cargado de urgencia,
y esas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. El hombre enmascarado que había caído a causa del disparo y el caos que seguía se convirtieron en meras sombras ante la vorágine de la verdad que se desplegaba ante ellos. ¿Qué quieres decir con que él es la clave? Alejandro gritó, sintiendo cómo el miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho como serpientes venenosas. «Estás a punto de perderlo, Alejandro», Verónica le suplicó, acercándose cada vez más. Las luces del jardín seguían parpadeando como si anticiparan el desenlace de esta pesadilla. Todo gira en torno a un antiguo pacto, un legado que no solo afecta a nuestra familia, sino a todas las que están involucradas. Y Mateo es el eslabón que ninguno de nosotros entendió en su momento. Los murmullos de la multitud comenzaron a elevarse, interrumpiendo el momento, el terror gritando entre susurros frenéticos. «Mira», ladró uno de los agentes de policía, dirigiéndose hacia el lugar donde se encontraba el hombre enmascarado. «Hay más de ellos». El tiempo se hizo líquido, enmarañándose. Alejandro apretó la mano de Mateo, sintiendo la pequeña palpitación de su latido, como un ancla en medio de la tormenta. «No dejaré que te suceda nada, hijo. Prometido», murmuró entre dientes, su mirada volviendo a Laura, cuyas lágrimas reflejaban el caos y la confusión. La figura de Fernando, aún tambaleándose, se alzó nuevamente. «No es solo un secreto, es un peligro inminente. Tienes que salir de aquí, y no juntos. Cada uno debe tomar caminos separados para despistar a aquellos que vienen tras de ustedes». «¿Separarnos?». Alejandro sintió que el aire se le cortaba. «No puedo dejar a Mateo», gritó, con la sensación de traición apretando su corazón. Pero la mirada de Fernando era clara, casi apremiante. «Esta es la única forma». Fernando se volvió hacia Laura, quien, incapaz de hablar, asintió con un gesto tembloroso. «Si no te están buscando a ti, irán por ellos. Tienes que confiar en mí, Laura. Tienes que proteger a tu hijo». La noche, que había comenzado como una celebración, estaba ahora marcada por el horror y la incertidumbre. Las luces centelleantes del jardín se transformaron en reflejos de un oscuro destino. «Está bien, iremos cada uno por su lado», murmuró Laura, apretando la mano de Alejandro y mirando a Mateo. «Te prometo que nos encontraremos, amor. Estaré bien». El corazón de Alejandro se partió. Y si no, una parte de él quería gritar, pero una sensación de determinación creció en su pecho. «No, lo lograremos. Haremos lo que tenemos que hacer. Ventanas». Con rápidos movimientos empezaron a correr, disolviéndose en la confusión del jardín. Cada uno se deslizó por un camino distinto. Alejandro sintió que las sombras lo perseguían, pero su enfoque estaba en Mateo. «Corre, cariño», lo animó, sus manos aferrándose a su pequeño mientras buscaban la salida. Un nuevo grito desgarrador resonó en la distancia, y el caos se desataba aún más a su alrededor. Pero en medio de ese clamor, Alejandro sostuvo a su hijo con más fuerza. Sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La oscura promesa finalmente se desvanecería al enfrentarse a la verdad. Cada paso resonaba en su corazón, y así, en medio de la oscuridad, Alejandro sintió una chispa de esperanza. Juntos podrían salir de esto. Mientras las luces del jardín se desvanecían en la distancia, un nuevo amanecer aparecía. La promesa de un futuro diferente, sin secretos, resonaba en su mente. Más fuerte que el miedo, era el amor por Mateo lo que los guiaría a casa. Y antes de que te vayas, necesito que actúes ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que hacerlo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni un segundo más para compartir.